El momentum anarcocapitalista se terminó y creo que la gota que rebalsó el vaso fue el reportaje a Fantino, ¿no? Me parece que ese reportaje lo desnudó a Milei y me parece que a partir de ahí empezaron a tomar decisiones. Le tomaron el gobierno. ¿Qué fue lo que más te impactó? Fantino lo quiso corregir cuando él dijo el Estado es una asociación ilícita. Dice, pero el presidente sos vos, no registró, le pasó lo mismo que con el paraguayo. Y entonces contesta lo que él ya tiene en la cabeza, que es el síntoma de decirme, este pibeta chapita, no importa lo que vos le decís, lo que pasa en la realidad, no registra y él va. Es un síntoma de... Entonces, se lo dice una vez Fantino y él arremete igual. Y sí, soy el jefe de Estado y arremete. Si vos sos una asociación ilícita y vos sos el jefe de esa asociación ilícita, estamos en un lío grande. El gobierno ayer en la reunión pidió disculpas por haber incluido en el DNU, en ese mega DNU, el tema laboral. Atención con esto porque inteligentemente el gobierno le está viendo una puerta a la CGT, ¿no, Guillermo? ¿Fue así? No solo los invitó, sino que aparte después lo hizo público, no solo la CGT, sino el ministro interviniente. El ministro de Interior, yo lo escuché, dijo, bueno, fue un error de gobierno nuevo. Me parece que es mucho más profundo lo que pasó ayer. Porque no solo circuló, no solo esta reunión con la CGT, que la CGT va oficialmente a la Casa Rosada y cambia una metodología de eso de yo me paro arriba del monumento y me importa nada a nadie, sino que hizo circular el borrador de una ley, de una aparente ley, que después hay que ver cómo sale. Obvio. Pero ya el borrador, ya podríamos decir que la revolución anarcocapitalista está abortada. Esa ley no tiene nada que ver con la ley que mandaron, es otra historia, y mi ley casualmente no termino de saber si efectivamente va a estar 8 días adentro, afuera, no sé dónde está, pero yo digo que podemos empezar a pensar que ya empezó una transición hacia un nuevo estilo de gobierno y una nueva manera de pensar el gobierno, que no es ni mejor ni peor para los sectores populares. Estoy diciendo, empieza, ¿te acordás que hace algunas semanas hablamos de lo de Esper? No importa la figura, eso no tiene importancia, pero que estaba claro que esto así no podía seguir, se lo había dicho el presidente de la Rural y hicimos todo el desarrollo de por qué, y me parece que ayer es el primer paso. Esa ley que en borrador está circulando no tiene, eso se puede hablar, hay muchos temas de ahí que se pueden hablar, de hecho la CGT fue y dijo lo vamos a hablar, hay muchos temas de ahí que se pueden hablar y los temas que no se iban a hablar ya no están en la ley. Claro. Y entonces está claro que el momentum anarcocapitalista se terminó, al menos en mi opinión, y creo que la gota que rebalsó el vaso fue el reportaje a Fantino, ¿no? Me parece que ese reportaje lo desnudó a Milei y me parece que a partir de ahí empezaron a tomar decisiones. Le tomaron el gobierno. Y empezaron a tomar decisiones, quién no sé, pero empezaron. Si el esquema de salida es con la hermana, yo estoy planteando que vos abortó... decís que hoy están... A ver, pará, vos estás diciendo algo muy contundente. Estás diciendo que después del reportaje con Fantino, que fue hace 2 días, 3 o 4, el gobierno empezó a responder a otras terminales, que ya no es la conceptualización anarcocapitalista. Y yo te iba a decir, en general en la Argentina, para vos decís, tengo el control de una sociedad anónima, el 51%. Exacto. YPF. En Estados Unidos, con el 2,5% de las acciones, controlás la compañía, porque todo lo demás ninguno tiene el 0,5, el 0,2, el 0,3. Entonces juntás las voluntades muy fácil. Yo no sé esta estructura que va a empezar a tomar decisiones, cuánto tiene, si es a la usanza argentina, a la usanza norteamericana. Nosotros llegamos al gobierno con el 22 y Kirchner mandaba. Total. Porque no había nadie que tuviera más del 2. Exactamente. Ni grupos económicos, ni nada por el estilo, porque estábamos en un proceso muy complejo. Entonces el que tenía 22 mandaba. Y de hecho se mandó, y por eso se estructuró el gobierno. No sé qué porcentaje empiezan a tener los que hoy empiezan a articular el gobierno. Quizá muy pequeño también, y entonces estamos en el proceso final. Pero está claro que esa ley ya no tiene un origen anarcocapitalista. Vos analizás esa ley y analizás el mensaje de Milei cuando presenta el decreto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El decreto estaba de alguna manera articulado. Estará vigente porque las normas es antitético ese decreto con la ley, el borrador de la ley que están mandando, ¿no? Voy al reportaje de Fantino, sí, porque me imagino que lo has visto, es larguísimo fue, chicos, pero te veo que lo has estudiado. ¿Qué fue lo que más te impactó? Fantino lo quiso corregir cuando él dijo el Estado es una asociación ilícita. Dice, pero el presidente sos vos, no registró, le pasó lo mismo que con el paraguayo. Y entonces contesta lo que él ya tiene en la cabeza, que es el síntoma de decirme, este pibeta chapita, no importa lo que vos le decís, lo que pasa en la realidad, no registra y él va. Es un síntoma de... Entonces, se lo dice una vez Fantino y él arremete igual. Y sí, soy el jefe de Estado y arremete. Si vos sos una asociación ilícita y vos sos el jefe de esa asociación ilícita, estamos en un lío grande. Hizo otra referencia que yo la agarré el otro día y me pareció que era bastante tétrica. Él da a entender que para él la plata negro, pero vos lo escuchaste. No, claro. Él dice, la plata negro, bueno, a mí no me importa de dónde viene. De ahí al narcocapitalismo, no sí, al anarco. Al narco, le sacamos sí, al narcocapitalismo, hay un paso. Claro, pero él tiene un problema ahí porque al no tener la concepción de Estado, no sabe que hay el código de comercio, que es lo que él puede moverse, no incluye actividades ilícitas. O sea, la cocaína no está, la comercialización de cocaína no está en el código de comercio.
Comercio, ¿está bien? Vos no podés hacer, mire, te pagué un kilo de cocaína con un cheque, vino sin fondo, firmé un pagaré, lo que fuera, y yo no puedo. Digamos, hay una historia ahí que el secretario de Comercio se ocupa de las actividades lícitas. El dinero también. Vos lo que podés decir es que hay actividades que no pagaron impuestos. Entonces son actividades lícitas que no cumplieron. Los que evadieron impuestos. Eso se llama exteriorización de capitales. Con lo que vos llamás blanqueo, y que no es blanqueo, es exteriorización de capitales. Actividades lícitas, el ferretero, el carnicero, no sé, facturás en negro, pero actividades lícitas. No es que el carnicero vende carne y no aparte es cocaína atrás. Bueno, no es una hace parte del comercio, la otra no. Entonces, la actividad lícita que no paga impuestos, porque evade, porque ilusión, lo que fuere, eso se llama exteriorización de capitales. El blanqueo es de actividades ilícitas, están penadas por el Código Penal, entonces esa plata que es producto de la acumulación de capital de actividades ilícitas, que puede ser cualquier trata de personas, droga, lo que fuera, o corrupción, eso es, porque son actividades ilícitas, sin ninguna duda, eso que se llama blanqueo está en el Código Penal, no le compete al economista, sí le compete al presidente porque no puede auspiciar actividades ilícitas. Entonces tiene un lío en la cabeza cuando él dice, porque yo finalmente cuando discuto con vos te digo, mira, las empresas tienen que ser rentables en el subtotal, después discutimos impuestos. Secretario de Comercio, ¿dónde mira la empresa? En el subtotal. En el total lo miraba Echegaray. ¿Cuál era la división con el negro Echegaray? El negro Echegaray allá, yo acá. No, negro, yo miro en el subtotal. A mí la empresa tiene que ser rentable en el subtotal. Después es tu problema. Cómo va del subtotal al total es tu problema. Total. ¿Está bien? O sea, después, lo que facturamos o no y lo que gastamos más los impuestos. Eso es un problema de él. Ahora, yo tengo que hacer la empresa rentable. El secretario de Comercio se tiene que preocupar porque la empresa sea rentable en el subtotal. Hoy lo que pasa en la economía argentina es que la empresa no es rentable en el subtotal y solo se hace rentable rasguñando en el general. Cuando evade. Por eso evade. Por eso cuando te dicen, no, pero muchachos, mire que van a cerrar no sé cuántas mil. Seamos serios, estamos hablando seriamente. Si mucha de la evasión tiene que ver con que recién ahí se genera cierta rentabilidad empresaria. Entonces, el tema. Recién en la evasión. Claro, cuando vos. Para que la gente no evada, entonces las empresas tienen que ser rentables en el subtotal. Cuando la empresa no es rentable en el subtotal y es rentable en el total, te aumenta la evasión. Por eso la Argentina tiene un 40%. Entonces, ahora esto hace parte de la política económica, no de un abogado que es el inspector en jefe de la recaudación. Lo que le pasa a Milei que confunde estos términos y entonces él puede llegar a pensar que al no haber estado toda actividad es lícita. Al no haber estado, pero puede. A mí no me quedó claro eso, ¿eh? Yo no creo que sea tan pelotudo. Pero es que él le planteó vender los hijos, Nancy. No. En el momento dijo Perdón, vender chicos, no creo que sea tan, yo entiendo, es una buena manera de si no hay ser presidente de la estado, nación. si no hay estado, ¿quién dice lo que es lícito o ilícito? Pero por eso mismo, yo creo que él en realidad no digamos, ahí hay un tema de valor moral que estamos, o sea, no es solamente anarcocapitalista, es amoral. Bueno, es que esto lo dijimos más de una vez. Sí. Entonces yo te digo, mirá, cuidado con eso porque si no hay Estado, no hay marco regulatorio y también empezamos a discutir el bien y el mal.